Buenos días. En el día de hoy hablaremos del reconocimiento de la pedagogía y su importancia en la educación. Esta actividad nos acerca a los conceptos de educación y pedagogía, desde nuestros presaberes como estudiantes y desde los textos que el curso nos propone para el desarrollo de la actividad. Pero entonces estos conceptos no los tomaremos solo de manera individual, sino que hablaremos de las relaciones que existen entre ambos. También hablaremos un poco de la importancia de educar en Latinoamérica y específicamente en Colombia, pues lo que queremos es estar siempre contextualizados con lo que ocurre en nuestro entorno. Todo esto nos va a llevar a hacer una reflexión en cuanto a el hecho de elegir una licenciatura como carrera profesional. Se va a contar un poco lo que ha originado el camino a la docencia, el cual me ha abierto muchas puertas y pues ha movido muchas emociones. También hablaremos más adelante, haremos una reflexión sobre el programa de la universidad, el programa radial que tiene que ver con la emancipación de la educación del filósofo Jacques Rancière. Y vamos a ver cómo desde Colombia, desde el ejemplo de Colombia, podemos ver por qué es importante la emancipación de la educación. ¿Qué es la educación? Bueno, la educación es una actividad que se puede realizar tanto de manera individual como colectiva. Esto con el fin de adquirir un nuevo conocimiento. Sin embargo, a pesar de poder educarnos por nuestros propios medios, requerimos de los demás para que se dé ese proceso educativo. También la educación debe ser vista como una actividad social, pues de esta manera el beneficio de la educación no será solamente individual, sino que será colectivo y mejorará la calidad de vida de las personas tanto a nivel individual como a nivel social. El ser humano siempre busca aprender y algunas veces también puede enseñar. La educación entonces es un proceso que se hace de las dos formas, tanto para el educador como para el que está aprendiendo. Y es algo que está inmerso en el ser humano, hace parte de la esencia de las personas, tanto el querer aprender como el querer enseñar a otros. Rancière decía que desde la educación podemos cambiar el pensamiento, porque con ella el educador logra emanciparse y también logra que sus estudiantes se emancipen su inteligencia. Esto pues cambia pensamientos y comienza el ser humano a comprender cómo funciona el mundo y cómo se desenvuelve y cuál es su posición política frente al mismo, frente al mundo. Bueno, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es la forma como cada persona enseña un conocimiento. Es una habilidad que se puede tener de forma innata. Sin embargo, existen muchos teóricos que han escrito al respecto, motivando y diseñando metodologías para que el conocimiento llegue a todas las personas. Existen entonces diferentes metodologías para lograr ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Zambrano, en 2010, nos dice que la pedagogía va de la mano también con la filosofía, que la complementa y que los pedagogos siempre deben acudir a ella para comprender la relación que existe entre los estudiantes y el maestro. Eso también los lleva a hacer una reflexión sobre su práctica pedagógica para definirla cada vez mejor y para lograr que la pedagogía no se quede solo en la instrumentación, sino que sea un campo constante de análisis. El hecho de querer interesarse en la pedagogía también nos lleva a dilucidar los fines y los medios de la educación y logramos establecer con esto un avance constante en el pensamiento de la educación para así lograr mejorar los métodos y las técnicas de enseñanza.
Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia que existe entre educación y pedagogía? Ya sabemos que la educación es la acción de dar conocimiento, de gestionarlo y de ponerlo en la mesa para que todas las personas puedan acceder a él. Es buscar también el conocimiento de manera individual siendo autodidacta. También es el hecho de aprender en comunidad, de aprender para todos y por un bien común. La educación también entonces es la acción de generar, producir, administrar e impartir el conocimiento. Y la pedagogía sería entonces la manera como el maestro o el pedagogo puede contribuir a que ese conocimiento se imparta de manera adecuada, utilizando su conocimiento teórico y práctico para diseñar planes de estudios adecuados para este fin. También la pedagogía es la manera como se generan metodologías, como el pedagogo se expresa su forma de ser y se apoya entonces en diferentes autores, en diferentes pedagogos para poder lograr su quehacer pedagógico. El pedagogo no puede estar solo, tiene que estar siempre de la mano de otros pedagogos y teóricos al respecto. La pedagogía es entonces la manera como el maestro desarrolla su forma de entregar el conocimiento a sus estudiantes, de manera que estos estudiantes se apropien de él. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano y específicamente colombiano? En Latinoamérica existe mucha desigualdad social. Específicamente en Colombia existe muchísima desigualdad social, entonces la educación se convierte más bien en una necesidad, porque con la educación el ser humano logra encontrar caminos y herramientas que le permiten surgir como persona, como profesional. Este surgimiento no solo es para beneficio personal, es para el beneficio de su familia, es para el beneficio comunitario. Y este beneficio pues se convierte en un beneficio colectivo que puede ser un beneficio incluso a nivel nacional. Podemos decir que si educamos a los colombianos, podemos tener en Colombia una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. También es muy importante la educación en Colombia, teniendo en cuenta este momento coyuntural que se está viviendo ahora, en el que se pretende encontrar la paz, buscar la paz con todos los procesos sociales y políticos que se están llevando a cabo en el momento. Es necesario entonces que desde la educación se gesten esos caminos para esa paz, pero también hay que tener en cuenta que eso hay que buscarlo desde la historia, desde ese contexto histórico y desde ese pasado que tiene Colombia, porque si queremos encontrar esa paz, primero tenemos que conocer lo que antes ha ocurrido, el motivo por el cual todo esto que está pasando ahora se está dando. No podemos desconocer lo que ha ocurrido y en ese sentido debemos educar también a los colombianos. ¿Qué me ha motivado a elegir una licenciatura? El primer motivo es que surgió una necesidad y un deseo de conocer la multiculturalidad del país. Por eso elegí la licenciatura en etnoeducación, porque me parece que es muy importante reconocernos como un país multicultural. Entonces lo hice por eso y porque pensé que desde la educación podría tener la capacidad de utilizar la pedagogía a mi favor para impartir el conocimiento. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque también esto me ha permitido mostrar quién soy en realidad, como sacar la esencia. Elegí una licenciatura porque la pedagogía ha desarrollado más mis habilidades como persona. Puedo conocer también desde la pedagogía, desde la licenciatura, cómo es el entorno y de qué forma puedo yo aportar a que Colombia sea un país más educado, sea mejor educado y que contribuya al mejoramiento de la sociedad, que contribuya también en este momento a que ese proceso de paz pueda darse
de una buena manera, porque pues como lo dijimos anteriormente, es a través de la educación que cambian las mentes y que la gente logra emanciparse. Bueno, ahora haremos una reflexión sobre lo que Jacques Rancière dice de la emancipación de la educación. Nos dice Rancière que cualquier ser humano tiene la capacidad para comprender y aprender una explicación clara. Esto es muy cierto, pues todos los seres humanos nacemos físicamente iguales, pero este tema debe ser examinado desde diferentes puntos de vista, pues aunque esto es cierto, en el contexto en el que se desenvuelve cada persona es muy diferente. Su condición social, su condición cultural y económica son distintas, entonces no puede tratarse la emancipación de la educación lo mismo en Colombia que en Holanda o en Francia. En este sentido, la emancipación depende de diferentes factores que afectan a la persona, porque si nos vamos a casos como de los países menos desarrollados o con altos índices de pobreza, las personas requieren pasar más tiempo dedicándose a conseguir el sustento para su familia que a educarse. No tienen ellos entonces la posibilidad de ir a un colegio, de ir a una universidad a educarse porque tienen que trabajar para buscar el sustento. Tampoco ellos podrían tener la posibilidad de educarse de manera autodidacta porque requieren precisamente eso. Para ellos la educación sería más bien como un lujo y la realidad social no le permite a esa clase trabajadora en general conocer más allá de lo que puede tener día a día y posiblemente esto le cause una baja autoestima, porque como el mismo Rancière lo dice, desde el punto de vista estético, esa persona no se siente o no se considera parte del círculo de personas que sí han tenido la posibilidad de educarse en buenas escuelas y universidades. Entonces, así una persona de la clase obrera logre emanciparse, logre estudiar de manera autodidacta y adquirir el conocimiento, no se va a sentir estéticamente inmersa en ese círculo de personas que sí tienen un título universitario, por ejemplo. Este es un tema entonces de mucho fondo, pues emancipar la inteligencia para muchos puede ser un lujo que no pueden darse, porque tienen que dedicar su tiempo a suplir necesidades básicas. Y en cuanto a Colombia, Rancière plantea que en países como estos es muy justo y muy necesario revolucionar la educación para lograr la transformación social. Él habla entonces allí del maestro ignorante, que es ese maestro que tiene la capacidad de convencerse de que puede enseñar hasta lo que no conoce. Puede lograr que un estudiante aprenda y salga y logre salir adelante a pesar de su condición social. Como educador entonces puedo llegar a hacer una transformación social y una transformación del pensamiento de ese estudiante. Pero entonces, como profesores, como docentes, primero tenemos que emanciparnos a nosotros mismos para lograr que los estudiantes se emancipen también, para lograr cambiar esas mentes y para lograr potencializar las voluntades, para así como docentes cambiar la forma de pensamiento. Pero entonces esta triada que nos menciona Rancière de inteligencia, voluntad e igualdad, pues a pesar de que es muy justo que estén juntos estos tres conceptos, en el caso colombiano o en el caso de Latinoamérica es muy difícil que se trabaje con los tres al mismo tiempo precisamente por las desigualdades sociales que aquí existen. Porque si las personas bien pueden tener la inteligencia o la voluntad, puede que no exista la igualdad para que puedan emanciparse individualmente y se logre una emancipación colectiva de la educación que logre que las personas comprendan cuál es su posición política en el estado, en el lugar en el que ellos viven. Espero entonces que este video haya sido muy explicativo y logre contener todos los requerimientos necesarios para el buen desarrollo de esta actividad. Muchas gracias.